Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 9, versículos 24 y 25. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. En el podcast anterior vimos que Noé trabajó la tierra, fue agricultor, plantó una viña, bebió vino hasta embriagarse y se desnudó en medio de su tienda. Podemos ver que eso que pasó fue una acción que no honraba al Señor. Uno de los hijos de Noé, Cam, entró y lo vio en su desnudez. Cam no honró a su padre y salió de la tienda a contarle a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Entonces, literalmente, Cam vio a su padre, a Noé, lo vio desnudo, pero no se sabe exactamente los detalles, no dice en la Biblia. Sea lo que sea que pasó, como que sí denota algo negativo. O sea que claramente podemos ver que la reacción de Cam fue malintencionada y la de los otros dos hermanos fue buena, fue una reacción buena. Entonces, ¿qué fue lo que Noé hizo al despertarse y enterarse de lo que su hijo Cam había hecho? ¿Qué fue lo que él hizo? Noé puso una maldición, pero no a Cam, a su hijo, sino que maldijo al hijo de su hijo, a Canaán. A veces pienso que la maldición sobre los hijos duele más que como si fuese hacia uno mismo. Recuerden que Cam ya había sido bendecido por Dios apenas salieron del arca. Noé y todos sus hijos. Dios los había bendecido a todos. Noé entonces maldice a su hijo Cam indirectamente, maldiciendo al hijo de su hijo, a Canaán. Y entonces al hijo de su hijo y a su descendencia y las generaciones por venir. En Génesis 10 veremos cómo de estas familias se formaron las naciones y Canaán está bajo la maldición de su padre, las tierras de Canaán. Aquí donde dice maldito sea Canaán, más adelante veremos que lo que pasó va a formar parte de los mandamientos y estatutos para demostrar obediencia al Señor. Si vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Deuteronomio 27, versículo 16 nos dice: Maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Esta es una de las maldiciones mencionadas por Moisés y los sacerdotes levitas a Israel, al pueblo de Israel. Entonces, ¿se recuerdan cuál fue la primera maldición en la Biblia? La primera maldición fue en Génesis capítulo 3, versículo 14. En Génesis 3:14, cuando el Señor le dijo a la serpiente que por haber engañado a Adán y Eva, por lo que hizo, él maldició a la serpiente y le dijo que será más maldita que cualquier animal y bestia del campo, que sobre su vientre andará y polvo comerá todos los días de su vida. O sea, que se arrastraría, que la serpiente se arrastraría sobre la tierra todos los días de su vida. Quiero añadir que cuando Dios le dijo que polvo comerá, cuando Dios le dijo a la serpiente esto, una cosa muy curiosa es que esta es una de las formas que la serpiente huele. Aunque la serpiente no come tierra de la forma o manera en que come su presa, la Biblia se refiere a llevar el polvo a la boca. Y entonces, esa es la manera del olfato de la serpiente. Es cuando lleva el polvo a la boca.
Luego hubieron otras maldiciones, como las de Génesis capítulo 4, versículo 11. Génesis 4, 11, cuando Caín mató a su hermano Abel. Esta fue la maldición de Caín. Se los voy a leer. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hubieron otras maldiciones, por ejemplo, en Josué, capítulo 9, versículo 23. Josué 9, 23, que dice así: Ahora pues, malditos son y nunca dejarán de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Ahora, si vamos a Jueces, capítulo 1, versículo 28, 1:28 nos dice: Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Entonces, aquí demuestra que a través de la historia, los cananeos fueron esclavos, siervo de siervos, esclavos de esclavos. Entonces, en el Nuevo Testamento, si vamos a Juan, capítulo 8, versículos 34 y 35, Juan 8, 34 y 35, nos dice: Jesús les respondió: En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. En estos versículos podemos ver que todos los pecados, actos de desobediencia al Señor, tienen su consecuencia. Hay dos reinos: el reino de Dios, que es el bien, es la luz, y este reino de Dios es eterno. Y el otro reino es el reino de Satanás, que representa el mal, las tinieblas. Pero el reino de Satanás es temporal y es el de las tinieblas, o sea, el del mundo en que vivimos ahora. Recuerden que Satanás era un ángel que se rebeló contra Dios, y 1/3 de los ángeles se unieron a Lucifer, a Satanás. En nuestras vidas, nuestras decisiones, en nuestras acciones diarias, ¿avanzamos o damos un paso más cerca a uno de los dos reinos? Como dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, 1 Juan 1:6, nos explica. Se los voy a leer desde el verso 5. Y ese es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Que si decimos que tenemos una comunión o una relación con Él, pero caminamos en tinieblas, o sea, en el pecado, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Y quiero recalcar que no es por obras, sino por fe que somos salvados. Jesús pagó por nuestros pecados. Solo tenemos que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de corazón, aceptar a Jesús en nuestras vidas. Tener fe. Es muy importante tener fe. Y por la gracia de Dios y con la guía del Espíritu Santo, eso nos ayuda a caminar en Cristo. Recuerden que Él, Jesús, vendrá por nosotros y seremos parte de su nuevo reino, que es eterno. Entonces Cam desobedeció a Dios, deshonró a su padre, a Noé, y Noé maldijo indirectamente a su hijo Cam, no maldiciéndolo a él, sino maldiciendo a su hijo, al hijo de su hijo, a Canaán y a su descendencia. En una persona está obedecer a Dios o tratar de obedecerlo, porque acuérdense que todos en algún momento dado, pecamos. Nadie es perfecto, pero Dios, su palabra, los frutos del Espíritu Santo, todo eso nos ayudan en nuestro caminar en Cristo.
y así mantenernos en la luz, más cerca del reino de Dios. Un paso adelante, no un paso atrás. Este comportamiento de Cam afectó a su hijo Canaán y a su descendencia de generación en generación, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué reino escoges? ¿El reino de Dios o el de Satanás? ¿El eterno o el temporal? ¿El de la paz o el del caos? ¿El de la unidad, todos unidos en Cristo? ¿O en un reino donde habrá siempre división? ¿Escoges el reino de la vida o el reino de la muerte? ¿El de la luz o el de las tinieblas o la oscuridad? Es uno de los dos, porque no hay ninguna área gris. Si no estás con Dios, estás en su contra. Elige el reino de Dios. Sem y Jafet decidieron obedecer a Dios. Ellos honraron a Noé, a su padre, mientras que Cam no honró a su padre, a Noé. Y por lo que hizo, él no fue maldecido, pero su hijo y sus generaciones, todos ellos fueron maldecidos. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.